Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, en lo que miramos nosotros, porque yo eso lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el ¿qué? Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a ti, Jesús. Yo voy a ser breve. Les prometo que hoy voy a ser. Yo de por sí yo siempre digo que yo voy a ser breve. Ustedes se ríen. No, ustedes se ríen, pero si yo predicara algo, tú te dijeras igualito al país, ¿verdad? El tema del que vamos a hablar hoy es el mismo tema del Congreso. Start over, tu pasado no te define. Y este tema Dios lo puso en mi corazón hace un tiempo, en enero. Nosotros siempre nos reunimos, yo, Abigail y Débora, y duramos a veces como 3 horas de reunión en el tercer local organizando. ¿Y qué vamos a hacer para este año? ¿Y cuáles son las metas para este año? Y desde ese momento Dios fue hablando a mi corazón sobre este tema. ¿Y por qué Dios me pone este tema? Incluso hasta lo habíamos usado en un culto de jóvenes, 2 cultos de jóvenes del año antepasado, creo, y así mismo también. Simple y llanamente Dios me puso, repítelo, porque lo que pasa es que hay cosas del pasado que hay personas que no quieren soltar. Di conmigo, el pasado puede definir tu futuro. Pero toca al que está a tu lado y dile, tócalo, si tú lo dejas. El problema de muchos de nosotros es que vivimos esclavizados a mentalidades y a cosas que en nuestro pasado pasaron sobre nosotros. Y hoy ese pasado está guiando nuestras decisiones. Tú lo ves mucho con personas que tienen fobias y cosas a las que algunos de ustedes quizás se encuentren irracionales, pero hay otras personas que son su fobia. Por eso tú ves que hay gente que si por ejemplo salieran un par de cucarachas volando aquí ahora mismo, salieran corriendo por la puerta. Pero si tú lo analizas, las cucarachas no hacen nada. Las cucarachas no muerden, no pican. Pero quizás fue que en algún momento en el pasado alguna persona le dijo a él: no, las cucarachas si te tocan te van a morder, te van a sacar. Y entonces se ha quedado con ese miedo en su mente. Así mismo me pasó a mí una vez. Yo le tenía miedo a la gallina por muchísimos años, porque lo que pasa es que una vez allá en el centro de Rubia, Celi, creo que fue que me hizo la maldad, ella agarró y me dijo a mí: no, que la gallina, si tú la agarras, ella te sacan los ojos. Y desde ese tiempo hasta ahora yo había vivido con ese miedo a la gallina. No topaba una gallina, yo no le salgo corriendo, pero le tenía miedo. ¿Por qué? Porque en el pasado alguien me enseñó algo que se quedó guardado en mi corazón. Y aunque yo sé que ese miedo no era racional ni que tenía lógica, yo me quedé con eso guardado en mi corazón. Y hoy mis decisiones estaban siendo moldeadas por ese miedo que alguien inculcó en mi corazón. Hay personas que así mismo le tienen miedo a los truenos. Hay personas que le tienen miedo a manejar. Hay personas que le tienen miedo a salir de noche. Hay personas que le tienen miedo a montar bicicleta, porque en algún momento en su pasado vivieron una experiencia que los asustó y que los marcó. Entonces cuando yo estaba pensando en este tema, yo estaba pensando inmediatamente sobre David. Y quizás usted se pregunta: ¿por qué David? ¿Por qué? Porque realmente David, su pasado no era necesariamente tan negativo como el de otros. A David sus hermanos no lo vendieron. A David Dios no lo mandó a sacrificar a su hijo. Dios no lo mandó, qué sé yo, no le hicieron una maldad necesariamente. No fue violado, no fue vendido, no lo pusieron a prostituirse, no lo pusieron a nada de eso. Pero David tenía un pasado que fue el que moldeó su futuro. Incluso yo creo que tú entiendas algo, que no necesariamente cuando te hablamos del pasado y que tu pasado no te define, no necesariamente nos podemos ir solamente a lo negativo. Muchas veces solamente nos vamos a lo negativo, porque que tu pasado no te define y hablamos de las cosas negativas en nuestra vida, ¿no? Que si yo era prostituta, que si yo vendía droga, que si yo robaba, que todo eso. También hay veces que las cosas positivas te pueden impedir a ti cumplir tu propósito. ¿Por qué? Porque hay veces que yo puedo estar haciendo lo correcto y aún así estando fuera de la voluntad de Dios. Por eso que tú ves que hay gente que se pierde en su propósito, simple y llanamente porque en un momento Dios los usó en un lugar y en una posición, pero si no era donde Dios lo quería permanentemente, no se puede quedar ahí. Y David me chocó a mí, siempre lo menciono en este punto. Me chocó la parte de lo que hizo David, porque David estaba siendo ya usado por Dios. David ya había sido llamado por Dios y ya había sido ungido por Samuel. Pero aún así, la humildad de David de ir siquiera a llevarle los panes a sus hermanos fue la primera prédica que nos dio a todos nosotros. Hay muchos de nosotros que nos perdemos de nuestro propósito simple y llanamente porque ponemos a Dios en una caja y le decimos a Dios: esto es lo que te permito hacer en mi vida, esto es lo que te permito que tú hagas conmigo, esto es lo que te doy permiso. Incluso le
cerramos la puerta a Dios, cuando nosotros agarramos y le decimos y dictamos nosotros lo que nosotros queremos para nuestras vidas y no le permitimos a Dios hacer fuera de ese cuadro, porque eso es lo que yo entiendo que yo necesito, eso es lo que yo entiendo que yo me merezco, eso fue lo que yo entiendo que me dijeron a mí que tenía que darme. No porque Dios te esté usando en una posición significa que es solamente ahí donde Dios te quiere. No porque tú seas buen cantante significa que es el único lugar donde no significa que tú no puedas predicar. Servir en la puerta es bueno, pero en algún momento tú también tienes que testificar. Predicar es bueno, pero en algún momento también yo tengo que estar dispuesto a barrer y limpiar la iglesia. No podemos poner a Dios en una caja y entonces limitarlo a Él simple y llanamente porque en algún momento hay veces que Dios nos usa en una área, pero no significa que esa es la única área en la que Dios te quiere usar. Y lo primero que David hizo fue lo que me ministró cuando fue a pelear con Goliat. Ismael, ponme el segundo versículo ahí. Ahí es lo que David hizo ahí, que me chocó mucho en el corazón cuando yo lo leía. Cuando David fue a pelear con Goliat, que lo mandaron a llevarle los panes a sus hermanos, y David llegó y fue y vio a Goliat peleando y diciendo: ¿quién se atreve a pelear conmigo? David lo primero que hizo, David no siquiera había agarrado el tirapiedra. David seguramente ni siquiera sabía que ahí había piedra. David no se enfocó en lo grande del gigante. Mira lo que David hizo. David dijo a los que estaban junto a él, que estaban diciendo: ¿qué harán con el hombre que venciere a este filisteo? Dame. Yo no sé si tú entendiste lo que acabo de leer ahí. Dame. Dijo, él no había peleado, él no había buscado una espada todavía, él no había buscado la armadura todavía. ¿Y qué le estaba preguntando? ¿Qué harán con el hombre que venciera a este filisteo? David sabía que iba a ganar antes de comenzar la pelea. Porque lo que a mí me choca de David es que aunque David tenía un corazón humilde, él tenía una mentalidad de victoria. Porque muchas veces lo que nos detiene a nosotros de crecer es la misma mentalidad que tenemos. Porque hay mucha gente que andan por la vida cojeando pensando que son unos perdedores. Por eso que tú ves gente que con tú y que tienen dinero no salen de ser miserables porque tienen una mentalidad de miserable. Por eso tú ves que hay gente que no pueden alcanzar victoria porque tienen una mentalidad de derrota. Porque en su pasado perdieron una vez, no significa que en tu futuro haya derrota. Es tu mentalidad lo que tiene que cambiar. David tenía un corazón humilde, pero una mentalidad de victoria. Muchas veces hasta que nuestra mentalidad no cambie, no vamos a adquirir lo que Dios quiere para nosotros. Y el problema es que queremos agarrar la bendición antes de estar preparados para recibir la bendición. Eso yo le decía incluso el otro día con los jóvenes, de que tenemos la maña de que amamos la bendición pero repudiamos lo que la bendición conlleva, de que queremos ser bendecidos pero nadie quiere bendecir a nadie. Queremos que Dios nos use sin oración, sin ayuno, sin... Si Dios te da un carro antes de que tú estés preparado para recibir el carro, Él no te va a estar bendiciendo, porque la bendición de Dios no te puede añadir una tristeza. El problema es que yo le puedo añadir mucha tristeza a la bendición de Dios cuando yo la tomo y la uso no para la gloria de Dios, sino para desperdiciarla. Si Dios me bendijera a mí con todo lo que yo le estoy pidiendo en mi corazón ahora mismo, porque el problema es que hay muchas de esas peticiones que tenemos que literalmente ni siquiera son de Dios, que son que yo vi en el mundo, que yo vi con alguien, que yo vi que una persona tenía un carro, que yo vi que una persona tenía tal trabajo. Y simple y llanamente nos vamos por la vista y por lo que hemos visto a otras personas que le han dado resultados y queremos repetir lo mismo que esa persona le dio resultado, porque creemos que la historia se va a repetir. Si Dios le da lo mismo a Ismael y me da lo mismo que tiene Ismael, me lo da a mí, no va a ser una victoria, porque yo no puedo hacer lo que puede hacer Ismael. Yo tengo una gracia propia. Entonces queremos alcanzar la gloria sin el proceso que lleva la gloria. Yo te quiero contar, permíteme decir un secreto. Si no hubiera sido por las ovejas, David nunca hubiera matado a Goliat. Parecen insignificantes las ovejas, pero fueron las ovejas los que lo prepararon a él para matar a aquel gigante. Hay gente llorando porque Dios no lo tiene donde ellos quieren estar, pero no es que... Y entonces comenzamos a llorar y a gritarle a Dios porque Él no está cumpliendo su propósito en mi vida. Pero no es que Él no está cumpliendo su propósito en mi vida, lo que pasa es que tú no entiendes lo que Él está haciendo. Por eso que a mí siempre me gusta explicar este punto. Hay 3 respuestas a las oraciones de Dios: el sí, el que todo el mundo quiere; el no, y el silencio. Y yo
cuando pensaba en eso, con la película, ustedes saben la que hay por ahí, el Todopoderoso y eso, yo pensaba, wow, pero qué difícil sería ese Dios. Porque si le digo que sí, se van a volver locos. Si las oraciones le respondo con un sí, se van a volver locos. ¿Cuándo tú me lo vas a dar? Y el matrimonio que tú me dijiste, ¿cuándo tú me lo vas a dar? Y lo que tú me dijiste que sí, ¿cuándo tú no vas a dar el local? Si le digo que no, soy un abusador, porque no le di el matrimonio que querían. Ella me está pidiendo un vehículo, no sabe manejar, pero quiere vehículo, y le dije que no, y no se lo puedo dar hoy. Y si me quedo callado, también soy un abusador, porque Dios me está dejando solo. Y entonces, lloramos entonces por las puertas que Dios nos cierra a propósito. Porque yo quiero que tú entiendas que Dios cierra puertas. Así como Él abre puertas, Él también las cierra. Cuando Él las cierra, cuando Él sabe que por esa puerta que tú quieres caminar, que tú tanto anhelas, no hay victoria y derrota. Cuando Él sabe que por ahí te van a matar, Él prefiere dejarte a ti solo, con hambre, sin trabajo, y teniéndote aquí en la iglesia todos los días buscando de Dios. Porque Él prefiere un corazón postrado que un corazón con demasiados recursos. Le lloramos a Dios por la relación que nos quitó, por los amigos que se llevó, por el trabajo del cual nos botaron, sin saber o sin entender que Dios no te quería en ese trabajo, que Dios sabía que esa relación de noviazgo no era positiva. Ese hombre te iba a matar y tú llorando. Todas esas personas que peleaban tenían una persona que cargaba su armadura, tenían un cuchillo, y además también tenían un casco. Y cuando ellos analizaron, dijeron, una persona de 5 y algo pies con un tirapiedra de tanta y tanta distancia, por más que le dé vuelta la onda, por más que tire para adelante, no va a poder matarlo, ni va a poder traspasar el escudo, el cuchillo y también el casco. Y cuando yo leo esa historia, yo solamente me río, porque significa que Dios es capaz de dejar la ciencia en vergüenza, de dejar la lógica en vergüenza, con tal de romper con mi pasado. El pasado de David estaba ahí, pero no lo definía, porque él tenía un Dios que... testimonio